Adelante, hermano. Gracias. Hermanos y hermanas, buenas noches. Es un placer estar con ustedes en este miércoles 23 de enero de 2019. Ya 2019. Bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas, que se transmite a través de la estación de radio Teleste, la cual está ubicada en Chile. Agradecemos mucho a nuestro hermano Víctor Troncoso y al equipo que trabaja con él en la producción de este programa y de otros que son de gran edificación para el pueblo de Dios. Está conmigo nuestro hermano Armando González. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos. Los saludamos nuevamente aquí un miércoles más desde la ciudad de Querétaro, en México. Es un gustísimo compartir con ustedes estas charlas bíblicas con mi hermano José Antonio Septién González de Cosío. Mi querido hermano, estamos aquí una vez más y les mandamos saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan. Gracias a Dios. Hermanos y hermanas queridos, pues vamos a continuar con el tema que nos hemos propuesto presentar a ustedes. Es un tema profundo, un tema que tiene muchos lados, tiene aristas, es como un diamante que se mueve, y de hecho es no solamente así este tema, el tema de la ley, su relevancia y el lugar que ocupa en la vida de los creyentes del Nuevo Pacto, sino toda la Biblia. Es como un diamante precioso que es alumbrado directamente por un haz purísimo de luz, y en la medida que nosotros vamos girando este diamante, va produciendo coloraturas, matices verdaderamente sorprendentes. Así es la palabra de Dios. Palabra escrita ciertamente en la instrumentalidad de los hombres, pero mucho más que esto, ¿verdad, hermano? Sí, desde luego, a la luz de la Escritura y a la luz de pues muchos pasajes que hemos venido de alguna manera reflexionando, podemos tener una perspectiva acerca de lo que representa la ley del primer pacto, la ley establecida para un pueblo, y una ley a un segundo pacto, como lo establece el libro de Hebreos, que sustituye al primero, pero ya abierto absolutamente hacia el aspecto gentil. Y yo quisiera hacer una pequeña reflexión en la que he estado pensando todos estos días, a partir de que hemos retomado el tema. La reflexión que me llama muchísimo la atención es que en el primer pacto, es decir, en el pacto que Dios hizo con Moisés, y posteriormente con los profetas, y en ese gran resumen que presenta el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 13, es precioso el capítulo 13 porque resume de alguna manera en ese capítulo toda la historia de este primero y segundo pacto. Pero en la decisión soberana del Señor, decide escoger a un pueblo hebreo, un pueblo único, un pueblo que no se había, pues de alguna manera, contaminado con otros demás pueblos. Cuando lo hicieron, marcaron una diferencia importante a tal grado de que a todos aquellos que se mezclaron con otros pueblos y otras gentes, no los consideraban inclusive prójimos, o sea, los consideraban como, pues por así decirlo, perrillos o perros, ¿no? El caso concreto que
Cuando el Señor Jesús le pide agua a la samaritana, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí, que soy una samaritana? Porque había una diferencia ya entre ellos, de tal forma que para los judíos los demás no eran prójimos. Lo tenemos claramente en aquella parábola del buen samaritano, donde se ve, yo creo que el Señor con mucha puntualidad escoge al samaritano como aquel que aplica misericordia a aquel que fue golpeado. Pero sin embargo, el pueblo tuvo algunas responsabilidades grandes. Es mi reflexión. Una de las responsabilidades grandes es que Dios los hizo depositarios de la palabra. Es decir, los hizo depositarios de la palabra porque fue Moisés el que escribió el Pentateuco, porque los libros históricos están basados propiamente en el pueblo de Israel, ¿sí? Todos los libros históricos que tenemos, los mismos libros poéticos por el rey David, rey de Judá, el mismo Salomón, hijo de David, y los profetas, ¿a quién? Sobre el pueblo de Israel. En este devenir histórico y en este trazo y en este movimiento del Señor de la historia, nosotros los que no somos gentiles, los que no somos judíos, y los que no somos hebreos en ese tiempo, nos hubiéramos quedado sin esa revelación, si es que el Señor no les quita el aspecto de que fueron depositarios de la palabra. No sé si me explico, hermano. ¿En qué sentido? Es decir, si el Señor no hubiera tomado una determinación de alguna manera de quitarles la palabra del Señor, de quitarles esa palabra del primer pacto, el mundo no lo hubiera conocido, porque ellos se hubieran quedado con él. De hecho, eso intentaron hacer. ¿En qué momento el Señor les quita eso? Se los quita en 250 años antes de Cristo. En el famoso, a la mitad casi del famoso periodo que la gente le llama, que los teólogos o los que estudian le llaman el periodo de silencio, donde al parecer Dios se calla, ¿no? Donde entre Malaquías y Mateo, Dios se calla. El periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario. En este periodo intertestamentario, Dios decide quitarse el texto. ¿Cómo se los quita? Muy fácil. Haciendo una traducción. Traduciendo el texto hebreo al griego. Al tenerlo en griego, entonces el texto hebreo, que era el que los judíos tenían, lo perdieron. Y ahora lo teníamos, ese texto en griego. Pero como el mundo estaba helenizado, entonces se distribuyó la palabra. Eso. Llegó el tiempo de los gentiles y Dios tenía escritura para los gentiles. Exacto. Entonces en su idioma. Si este hecho importantísimo histórico que estoy mencionando no se hubiera dado, ellos nunca hubieran soltado el texto. Se hubieran quedado con él. Se hubieran quedado con él. A propósito de esto, yo tengo otra reflexión, corrígeme, y que me corrijan mis hermanos y mis hermanas también. Fue una barbaridad, yo diría una atrocidad, el que los judíos, en ese afán de poseerlo y de que nadie tuviera acceso, que con muchísimas dificultades, a no ser que pasara por el tamiz de ellos, los gentiles, otros pueblos, pudieran leer esa escritura sagrada, la escribieron consonánticamente. Es decir, solamente dejaron consonantes y las vocales no las escribieron. Esto hacía necesario cualquier persona que estuviera interesada en las escrituras judías, pues necesariamente tenía que pasar por la malla, por el tamiz de algún maestro judío que
con un gran prejuicio, con una serie de cuidados especiales, enseñara a esa persona cómo se oía el texto vocalizado. Y al quitar las vocales, ellos mismos entraron en una trampa. A ellos mismos les hicieron falta signos vocálicos. Es un hecho aceptado que a lo largo en la historia de la transmisión del texto hebreo para los mismos judíos, hubo necesidad en cierto momento de introducir algunas vocales que ayudaran, que permitieran al lector judío acordarse dónde había signos vocálicos importantes. Entonces convirtieron algunas de las consonantes, les dieron, además de su valor consonántico, en ciertas condiciones llegaron a tener un vocal, un valor vocálico, como por ejemplo la Vav, como por ejemplo la Yod, donde ya no solamente funcionaron como vocales. A estas se les llamó mater lectiones. Pero hicieron falta muchos más signos, ¿verdad? Y con el problema de la dispersión del pueblo, de que el pueblo caminó a Babilonia y el pueblo en menos de 70 años perdió el hebreo y regresó a lo que hoy es Palestina, regresa a la tierra de Israel, ya no hablando hebreo como había salido antes de la deportación. Después de la deportación, el pueblo hebreo ya no habla más, el pueblo judío ya no habla más el hebreo, habla arameo, aunque hay un grande parecido entre las dos lenguas. No obstante esto, hay grandes diferencias también, y al perder, al convertir en lengua de todos los días el arameo, el hebreo entró en un proceso como de segregación, donde ya no se hablaba todos los días y solamente una élite de estudiosos tenía acceso al texto. Llegó un momento, hermano, en que al paso de una generación y otra, cada vez era menor el número de personas judías que podían leer el texto, hasta que hubo problemas de vocalización. Es decir, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Seguramente se presentaron oportunidades en que ya no sabían cómo, a la falta de las vocales. A falta de las vocales, dijeron, pues no sé, a lo mejor anda por ahí el rabí fulanito de tal que tiene 100 años, a lo mejor él se acuerda de ciertas palabras, cómo se pronunciaban. O sea, se perdió. Y esto se hizo tan agudo que finalmente, a lo largo de la Edad Media, con todas las influencias culturales que acosaban y sitiaban al pueblo judío, se hizo absolutamente necesario el vocalizarlo. Y realmente duró un proceso de varios siglos el estructurar un sistema de vocalización que, déjame decirte, tiene un mérito enorme desde el punto de vista lingüístico, porque significó articular, articular todo el lenguaje judío recibido, todo el lenguaje de la escritura recibido entonces. Pero desde el punto de vista semántico, hermano, o desde el punto de vista pues de la interpretación propia de la palabra. Este es el otro lado difícil, porque mira, realmente, como dice Adam Clark, como dice Ginsburg, y como a su modo también el profesor Emmanuel Todd dice, que este sistema vocálico en realidad fue algo más que simplemente poner vocales, sino fue interpretar el texto, y fue algo así como una especie de comentario al texto, un comentario corrido, como dice Adam Clark, como el mismo Elías Levita,
en su libro Hazora Hamazore, un libro en el siglo XVI, se queja amargamente de que la vocalización ha hecho que el texto diga lo que un grupo limitado de personas que estaban vocalizándolo dijera. Porque mira, yo observo que el problema en la época del Señor Jesús no era de contenido. Es decir, exacto, la diferencia que había entre el Señor Jesús y los judíos no era un problema de contenido como al día de hoy hemos percibido, o como al día de hoy, sino más bien era un problema de interpretación. Es decir, no había un problema de que Jesús dijera algo y los dirigentes judíos efectivamente dijeran, no, pero es que el texto no dice así como tú estás diciendo. No. Ni siquiera en los días de Pablo. No. Y ya ves tú qué puntos tan complicados doctrinales toma él y nadie le enmienda la palabra y le dice, es que Pablo está citando, no sé de dónde está sacando esto. Era un problema de interpretación porque inclusive el Señor Jesús les hace un señalamiento, por ahí lo tenemos en los evangelios, donde dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por la interpretación que le dieron al texto. Las tradiciones fueron esto, ¿verdad? Exactamente, porque lo han convertido en tradiciones de hombres. Es decir, que el texto hebreo que se manejaba en las sinagogas en el día de nuestro Señor armoniza perfectamente con el texto usado, con el texto griego usado por los cristianos en el primer siglo para citar el Antiguo Testamento. El problema no estuvo ahí, el problema realmente vino hasta el año 90. Y tardaron del año 90 al año 120, más o menos, en afectar aquellos textos que apuntaban a la gran pregunta de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que estamos esperando o viene otro? Entonces, evidentemente a la luz de las Escrituras, evidentemente a la luz del Antiguo Testamento, Cristo tenía todas las direcciones y todas las flechas apuntaban a que efectivamente Él era el Mesías que estaban esperando. El Señor me ha enviado a restaurar la vista a los ciegos, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable del Señor, y después de todo eso les dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Es decir, eran cuestiones fuertísimas. Y lo que estaba diciendo el Señor es lo que Isaías dijo, estaba diciendo de mí. Si realmente la cita de la Septuaginta se corresponde perfectamente con el texto hebreo que tenían en ese momento cuando nuestro Señor leyó, como le pasaron el efectivamente, y que luego el comentarista recoge citando la Septuaginta, seguramente en armonía uno y otro, muestra que realmente no había diferencia real, hermano, entre el texto hebreo, no sé, será en este caso el proto-masorético. El proto es a partir del 90, hermano. A partir del 90 empiezan con afectar el texto. Y en el año 120 terminan el asunto de la afectación. Es decir, dos cosas fundamentales, ¿no? La primera es quitar el aspecto mesiánico de Cristo, mutilarlo, en muchos de los casos está mutilado, y en el otro aspecto, bueno, ya lo hemos platicado mucho, es el aspecto gentil. Es decir, ellos creían que los gentiles no tenían parte. Entonces, hermano, como dices tú, en el periodo intertestamentario, nuestro Señor trasvasa esa escritura hebrea. Les quita el texto. Es decir, ahora lo pasa, lo dona lo quita, a una multitud. Lo quita, se los quita como tal, es decir, siendo los depositarios ellos, se los quita. Y no solamente se los quita, sino lo pone en una lengua que todo mundo lo podía leer. Y todo el mundo está hablando del mundo helénico, ¿no? Es decir, todo este mundo lo podía leer
y de ahí viene la propagación del texto a la mayoría de las lenguas vernáculas. Es decir, el propósito del Señor, ya él observaba la intención que había en los corazones de ellos, era arrebatarles el texto. Que en ese periodo intertestamentario fue, yo creo que una de las grandes obras providenciales del Señor. Nadie había producido un cuerpo de literatura tan grande como ese. Y bueno, hermano, engarzando estas reflexiones tan interesantes con nuestro tema de la ley, Sí. Podemos decir que bueno, en este punto crucial, en esta coyuntura histórica, el Señor acerca su palabra para una nueva era. Ya los escritores del Nuevo Testamento, los escritores inspirados, los escritores del Nuevo Pacto, tienen una ley en armonía con este nuevo pacto, lo que nos lleva a la idea, hermano, de que así como el antiguo pacto contó con su ley propia, y Moisés siendo el mediador de esta ley, siendo, podemos decir, el legislador de este primer pacto, y donde la relación de amistad, el trato que se establece en el pacto está íntimamente ligado a la ley, porque no es posible separar pacto y ley. Nuestro Señor establece un pacto y las condiciones de ese pacto, de esa relación establecida entre Dios y los judíos, está en la ley. Por eso cuando finalmente, según la carta de los Hebreos, hermano, tenemos un cambio de testamento, entonces tenemos un cambio de ley. No es que siga Moisés todavía en el segundo pacto, sino que Cristo entonces es establecido como el legislador del nuevo pacto. Muchos han pensado que la ley de Moisés continúa y todo lo que Cristo hizo fue recobrar el sentido espiritual que tenía la ley de Moisés, que se había perdido por la dureza de corazón y en el mundo, en la neblina aquella de los siglos y las tradiciones judías, y que Cristo vino a restaurar la pureza de ese mensaje de Moisés. Esto es definitivamente erróneo. Jesús, nuestro Señor, no es un comentarista de Moisés, no es un exégeta de Moisés. Él es un legislador por derecho propio, que coloca una nueva ley que inclusive lleva su nombre. Los apóstoles dicen que esta ley que rige ahora en este nuevo pacto se llama la ley de Cristo. Y entonces es imposible, ¿verdad, hermano? Que ahora este es un punto que normalmente cuesta mucho trabajo aceptar, no de entender, porque es muy sencillo. La lógica divina que subyace a esto es tan clara que un segundo pacto sustituye el primero. Un segundo pacto. Ahora, tenemos nosotros razones bíblicas. Sí, si me permites leer una. Como no, para afianzar delante de nuestros hermanos y hermanas este punto de la... Habíamos leído la vez pasada, por ahí, Hebreos capítulo 8. Y bueno, yo quisiera leer un poquito ahora, saltarnos unos dos capítulos, no un capítulo, y empezar con el 10.1, hermano. ¿Sí? El 10.1 dice lo siguiente: porque la ley, hablando en este caso de la ley mosaica y la ley de mandamientos y de reglamentos, dice, teniendo una mera sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Es decir, la ley sí tuvo un propósito. Y ese propósito es tener una figura previa
de lo que iba a venir. A esta figura previa, aquí el autor de Hebreos le dice, es una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen de lo que el Mesías iba a hacer. Sigo leyendo. Porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. En contraste con la nueva ley, porque con un solo sacrificio hace perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Estoy citando el 14 de aquí mismo, del 10. Dice, nunca, es una palabra muy categórica que hemos señalado, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los que adoran, una vez purificados, no tendría ya más conciencia del pecado. Es una pregunta. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados de cada año, porque es imposible, otra palabra categórica, que la sangre de toros y de machos cabríos puedan quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiación no aprobaste. Entonces dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Y fíjate cómo dice, hermano, quita lo primero para establecer lo segundo. Es decir, quita el primero, que era una mera sombra de lo que iba a venir, para dejar establecido el segundo, que era la realidad. O sea, habla esto primero, todo el sistema sacrificial, todo el sistema sacerdotal. Quita esto para establecerlo. Y fíjate cómo dice, en esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Y no como dice acá previamente, cada año haciendo sacrificios que no podían perfeccionar a nadie. El versículo 14, que es espectacular, dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre, en sintonía con el que acabamos de leer en el 10:10. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Y el 14 dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, bueno, pero... Léelo, hermano, léelo, por favor, hasta el 17. Dice lo siguiente. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y las escribiré en las mentes de ellos, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay liberación de estas cosas, no hay más ofrenda para ellos. Entonces, esa es una evidencia escritural que tenemos con respecto a un pacto que era mera sombra, y mera sombra, ¿por qué? Porque no podemos comparar
el sacrificio de un toro, el sacrificio de una oveja, con el cuerpo de Cristo, con el Hijo de Dios, ofrecido por el pecado. Entonces, este primer pacto, que era un pacto sacrificial, constantemente se la pasaban sacrificando para liberar al pueblo de los pecados que cumplían, pero no se los podía quitar. No se los había perdonado, no se los perdonaban. Era una prefigura, una figura previa de lo que venía por ser. El Señor estaba educando al pueblo a decir, miren cómo va a ser el perdón de los pecados. De una vez y para siempre, es decir, así como hemos venido trabajando todo este tiempo, así va a ser la salvación y la redención del hombre. Un solo sacrificio. Por eso dice, quítalo primero, que era ineficiente. Lo leímos, ¿no? Que lo leímos en el 8, es decir, en el 8 dice que no tenía efectividad, es decir, era caduco. Esa es la palabra que usted... Quítalo primero caduco para establecer lo eterno. Ley y pacto. Quitas uno, quitas el otro. Fíjate lo que dice Hebreos 8. Pero ahora en el versículo 6, respaldando lo que estás diciendo de este cambio, quítalo primero para establecer esto último, dice, pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto. Fíjate, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el pacto mosaico, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. ¿Para qué? Si el primero era bueno, no había necesidad de un segundo. Claro. En una lógica. Pero en el orden de ideas del autor de Hebreos, es muy claro. El primer pacto tenía defecto. Por lo tanto, tenía que venir uno sin defecto. Así es. Fíjate que no se equivocan también todos aquellos aficionados a la teología del pacto. No a la teología del nuevo pacto, sino a la teología del pacto que dice que realmente el pacto hecho con Cristo no es otra cosa que el primer pacto, el pacto mosaico, pero bajo una nueva administración. Esto es lo que ellos dicen, que el pacto con Cristo es el mismo pacto mosaico, pero arreglado aquí y allá. Lo que le llaman dispensación. Bueno, no necesariamente. Pero fíjate tú, lo que dice el autor de los Hebreos no es que el pacto hecho con Cristo, o como otros, por ejemplo, los judíos mesiánicos, dicen que el pacto hecho con Cristo es el pacto de Moisés, pero renovado. Que Cristo simplemente renovó el pacto mosaico, no es cierto. Eso es otra mentira, esto es otra imprecisión terrible. Sencillamente, ¿por qué no recibir, hermano, lo que dice la carta a los Hebreos? Renovar no es quitar. Renovar no es quitar, es algo así como un coche que tenemos que está de pintura rayada y lo mandamos al taller para que le cambien piezas, para que lo repiten, para que le cambien los interiores, quizás le reemplacen piezas, le pongan un radio, le pongan un estéreo, no sé. No. La carta a los Hebreos dice, como tú acabas de leer, quítalo primero, quítalo. Dice aquí, porque si el primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Es decir, se quita por completo el primer pacto y se reemplaza. Hermano, dejamos a un lado nuestro Nissan 1978 para recibir un Corvette 2019. Turbo. Bueno, hasta le salen alas y vuela. Digo, no hay punto de comparación. Claro.
entre un pacto y otro. Sencillamente en su base, desde donde lo queramos ver, si es... No, los argumentos del autor es que el primero no puede perfeccionar a nadie. Y el segundo dice, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Lo que tú decías, era para mostrar al pueblo, para Dios lo educó a través de la ley. La ley tuvo su lugar, ciertamente. La ley tuvo su propósito por parte de Dios, pero este propósito educativo, este propósito docente, ha terminado. Podríamos decir, haciendo una metáfora, que el primer pacto era una fotografía de lo que iba a venir. Algo así. Y como tú una vez dijiste, una cosa es que tú tengas una fotografía, no sé, de un plato de enchiladas mexicanas con pollo, queso y chilitos verdes exquisitas. Y otra cosa es, no, vamos, que si tú te acercas a la fotografía, pues te va a volver como a los químicos de las impresoras, a tinta, pero no es lo mismo que te planchen delante un plato de estos, Que lo puedas saborear. que lo puedas oler, lo puedas saborear, lo puedas, bueno, degustar, disfrutar, observar los colores. Esto es así, hermanos queridos. Realmente la época del Nuevo Pacto es una época verdaderamente gloriosa, estupenda. Y en esta hechura en el que todavía, aunque ya tenemos presentes cosas muy importantes, dice Pablo, no ha llegado todavía la plenitud, pero ya disfrutamos nosotros, hermano, de los poderes del siglo venidero. Aun cuando los poderes del presente siglo malo todavía están presentes en nosotros. Por eso se nos invita a que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Pero los poderes del siglo venidero, pujantes, la realidad de la nueva creación, de la nueva criatura, están aquí. Y hermano, bueno, pues sencillamente no tenemos más nada que ver con Moisés. Podemos leer Efesios, hermano, y me comentas, ¿qué opinas? La carta de los Efesios, muy importante. En Efesios, yo quisiera oír tu comentario acerca de Efesios 2:11. 2:11 al 2:14. El 13. Vamos a ver, hermanos, los invitamos a abrir con nosotros sus Biblias en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Desde el 11 podemos ver. Desde el 11 dice lo siguiente. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza, sin Dios en el mundo. Es decir, esto era en el pasado. ¿Estás de acuerdo, hermano? Pero vienen dos palabritas fenomenales, hermano. En el versículo 13. Son dos palabras espectaculares que dicen, pero ahora, como diciendo, lo que pasó, pasó, se quedó atrás. Es decir, esto, pero ahora, marca temporalmente dos momentos. Un momento previo, el que está describiendo Pablo, estábamos ajenos, estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin ciudadanía de Israel, porque no éramos judíos, éramos queretanos, chilenos, peruanos, colombianos, mexicanos, argentinos,
lo que ustedes quieran, pero ahora, momento segundo temporal. O sea, pareciera ser que esta palabrita, pero ahora que me ha retumbado por años en mi cabeza, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, en el tiempo pasado, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz. El que, habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. ¿Cuáles son esta ley de los mandamientos? Los que están expresados en preceptos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y la reconciliación con Dios, de ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. ¿Cuál es esta ley de mandamientos? Pues la expresada en, como dice el mismo, en preceptos. Los 613 mandamientos y preceptos. Y esto de la ciudadanía, porque dice, estabais sin la ciudadanía, entonces quiere decir que ahora, pero ahora esto ha cambiado y tenemos ciudadanía, pero de un Israel, hermano, que ahora está compuesto de gentiles creyentes y judíos creyentes. Será quizás por esta razón que la carta a los Gálatas dice que todos los que hemos sido revestidos de Cristo, que hemos sido unidos a Cristo, hermano, las diferencias, en primer lugar, las diferencias humanas han desaparecido, ya sea de género, ya sea sociales, pero dice, así que si en el capítulo 4, 24 de Gálatas dice, por un momento, hermanos, dice así, (3:24). Dice, pues todos sois hijos de Dios desde el 26, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Fíjate las consecuencias. No hay diferencias humanas entre nosotros, diferencias humanas como la de género, como la de raza, como las diferencias sociales que toda la vida han dividido a la humanidad entre grandes y pequeños, entre subordinados y amos. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia, hermano. Sois descendencia de Abraham. Esto no crees tú que está conectado con con esta ciudadanía de Israel, en el que el apóstol Pablo dice que todos, como nosotros, gentiles, venimos a ser hechos descendencia de Abraham. Y descendencia de Abraham no desde el punto de vista de la figura, sino de la realidad. A ver, una pregunta. A ver, hermano. Estás leyendo el 3 de Gálatas. Sí. ¿Por qué no nos regresamos al 24 y me lo explicas? Caray. 3:24. ¿No hay judío ni griego? No. 3:24 de Gálatas. De manera que la ley, no la de Cristo, la ley, La de Moisés. de Moisés, ha sido nuestro tutor hasta Cristo. A ver. Muy, muy interesante. Ha sido nuestro tutor. Ahora bien, yo creo que es importante que distingamos el nuestro en primera persona del plural, en el que Pablo viene hablando aquí en Gálatas, todavía amonestando a Pedro, porque la amonestación de Pedro no termina en el capítulo 2, versículo 10, 12, 13. Es decir, Pablo comienza desde que le dice, eres de condenar tú
porque siendo judío estás invitando a los gentiles a judaizar. ¿Por qué? Y comienza toda una enseñanza maravillosa que cubre, algunos dicen, el resto de la carta, otros dicen cubre hasta el capítulo 4. Pero hay un nosotros, refiriéndose nosotros judíos y ustedes, gentiles. Entonces, en este nosotros, que muy apropiadamente queda con la idea de que solamente Israel recibió la ley y sirvió para ellos como un tutor. Ahora fíjate, no es para llevarnos a Dios como algunas traducciones mal traducen, sino dice, fue nuestro tutor hasta. Es decir, la palabra hasta también implica temporalidad. Temporalidad. Entonces, lo que está Pablo hablando aquí es de la historia de la redención, necesariamente ubicándola por tiempos. Abraham de tal tiempo a tal tiempo. La ley mosaica de tal tiempo, hasta dónde llega uno, hasta dónde. La ley de Moisés llegó hasta Cristo. Punto. Hasta ahí llegó. Es lo que está diciendo el texto. Is Christos, la preposición is tiene este sentido temporal. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, dice nuestro tutor, hasta Cristo, Pablo incluyéndose, para que por medio de la fe, que es distinto a la ley, fuéramos declarados justos. Tanto judíos como gentiles. Porque no pensemos que a los judíos no les fue necesaria esta declaración. Interesante texto. Es decir, ya vimos dos textos donde una sola palabra define la temporalidad de los dos momentos. Exacto. Claro, claro que sí. Pero ahora. El ahora que tú leíste en Hebreos. Exactamente, no, en Efesios. En Efesios, perdón. Pero ahora. Es decir, lo de atrás ya quedó. La ley cumplió su misión magníficamente bien cumplida. Su misión condenatoria fue un ministerio de muerte y de condenación, como dice Pablo en 2 Corintios 3. Cumplió estupendamente con su trabajo y tiene su punto final cuando Cristo aparece en el escenario. Entonces, esta nueva ley, hermano, porque no nos hemos quedado sin ley, es una ley, hermano, cualitativamente superior. Y sabes, hermano, que era necesario que Dios diera la nueva naturaleza para que esta ley profunda y maravillosa de Cristo, hermano, pudiera ser vivida en su plenitud. La ley de Cristo, en las condiciones judías, hermano, es verdaderamente remiendo nuevo en trapo viejo. Es vino nuevo en odres viejos, que no hay manera, hermano, de que gente bajo la ley mosaica pudiera cumplir. Me encontré una expresión muy similar a la que acabamos de leer en Gálatas 3:24. Tú me dices si es equivalente o no. Está en Lucas, hermano. Vamos a ver. Está en Lucas y es muy, muy parecida. Dice Lucas. Lucas dice 16:16 de Lucas. Dice, la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces, o sea, desde Juan el Bautista, la buena noticia del reino de Dios es anunciada. Y todo se opone con violencia a él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de la letra de la ley. Todo debió cumplirse. Todo lo que es especificado. Y fue el Señor Jesús quien la cumple hasta el último momento. Ahora mira, fíjate lo cualitativo entre las dos épocas. Hablando de Juan el Bautista, nuestro Señor en algún momento, en una defensa que hace de Juan, dice, no ha habido entre los hombres, no ha habido uno más grande que Juan. No ha nacido de mujer alguien mayor que Juan. O sea, Juan el Bautista, podemos decir, resumía toda la piedad antiguo testamentaria. Toda la integridad. Era un hombre, Juan, maravilloso y precioso, según el corazón de Dios.
Y nuestro Señor hace una defensa y hace una presentación de él asombrosa como es esta. De entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Pero sorpréndete, porque dice que en el reino de los cielos, que viene con Jesús, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y Juan, pues, Siendo él quien era. Es decir, ¿qué tenemos nosotros en la nueva Juan era? fue el heraldo del Mesías. Así es. Qué cosas. Esto es sencillamente, hermanos queridos y hermanas, es maravilloso, es un canto, no sé, es una cosa que llena el alma, ¿verdad? Y la armonía de todos los autores es impresionante. Yo me encontré esto en Lucas y me quedé. Esto ya lo oí una vez. Dice, porque la ley y los profetas es hasta Juan. El último heraldo, ¿verdad? El Exacto. último, el portavoz final. Exacto. Pero bueno, hermanos, se nos ha agotado el tiempo, ni cuenta nos dimos. Queríamos dar una respuesta a una pregunta que nuestra hermana Irma Valderas nos hizo el pasado miércoles, basada en la carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 13. Yo le prometí a mi hermana en un correo personal, privado, que no me había gustado la manera como yo había dado respuesta a aquella pregunta y que dejaría para este día adelantar algunas ideas que pueden ayudarnos mucho, hermanos, a entender. El pasaje era Hebreos 9:13, que dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para salir del Dios? Este era el pasaje. Se van a preguntar, bueno, ¿qué es esto de las cenizas de la becerra? ¿Qué es esto que rociara a los inmundos? ¿Y cómo es que santifica para la purificación de la sangre, de la carne? Y bueno, es un pasaje que solo si lo separamos, es un pasaje realmente muy complicado, pero nos encontramos una vez más, como afortunadamente bendecido sea el Señor, que, hermano, tenemos la respuesta para cualquier pregunta de la Biblia, la tenemos en la misma Biblia. Tenemos nosotros, ciertamente, que hacer una serie de distinciones que la misma Escritura hace para que podamos nosotros entender y no quedarnos azorados de decir, pero ¿cómo es posible? Si realmente las cenizas de la becerra, que dice uno, vete a saber qué sea eso, para comenzar, ¿verdad? Santifica para la purificación de la carne. ¿Qué carne? La naturaleza pecaminosa. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, en primer lugar, la sangre de los animales que mataban los sacerdotes en el templo, siendo imperfectas, poseían una cierta eficacia temporal a la vista del cumplimiento perfecto de Cristo. Y, bueno, era una eficacia externa, hermano, para la remoción de la contaminación ritual, de la contaminación ceremonial, como vamos a explicarlo un poco más. Es decir, la sangre de los toros y la de los machos cabríos, hermano, es un término muy, muy, muy general que abarca no solamente los sacrificios del día de la expiación, sino el resto de los muchos sacrificios que presentaban los judíos a lo largo del año.
Y estas ofrendas por los pecados que se presentaban en el día de la expiación o en cualquier otra circunstancia, en cualquier otra época, realmente no tenían efecto, lo que tú estabas diciendo, no tenían efecto sobre la conciencia de aquellos que las ofrecían. Es decir, servían nada más como un modo externo, simbólico, de contrarrestar la contaminación del pecado. Porque volvían, tú sabes, año tras año. El autor de los Hebreos aquí añade a estas ofrendas, el día de la expiación y al resto de las ofrendas, añade la ceniza de la becerra. No está en plural como algunas ediciones, las cenizas de la becerra. Pero, bueno, esto no tiene que ver, es spodos damaleos o damaleos, que significa, es singular, una y otra. La ceniza de la becerra rociada a los inmundos. Esta es una referencia, hermano, a un ritual que está explicado en el capítulo 19 del libro de los Números, en el Pentateuco. Y yo invito a mis hermanos y a mis hermanas, a mi hermana Irma también, por supuesto, a que detenidamente lean ese capítulo 19 completo. No es muy largo, creo que son unos 20 y tantos versículos, donde explica este ritual del rociamiento. Reduciéndolo, haciendo una síntesis de este capítulo, ahí dice que había que presentar una vaca alazana, dice la Septuaginta, una roja. Precioso. Una vaca alazana perfecta, sobre la cual nunca se hubiera puesto yugo. Esta debía degollarse fuera del campamento de Israel, no dentro del templo, sino fuera del campamento de Israel, en presencia, en aquellos días, de Eleazar, que era el hijo de Aarón. Eleazar presenciaba el degollamiento de esta vaca alazana en representación de su padre Aarón, que era el sumo sacerdote. Sí, hermano. Quien luego debía salpicar su sangre 7 veces delante del tabernáculo. El cuerpo de la becerra, después de esto, debía ser incinerado completamente, sus cuernos, su piel, su excremento, también, dice allí, el libro de los Números, sus patas, todo debía reducirse completamente a cenizas. Y luego Eleazar debía arrojar madera de cedro, hisopo, escarlata en medio de ese fuego que consumía. Cuando todo estaba ya terminado, había la instrucción de recoger aquellas cenizas, guardarse fuera del campamento para ser utilizadas cuando lo requiriera la ocasión. Generalmente, hermanos, se tomaba agua para hacer ese rociamiento, esa aspersión. Y en esa agua, hermanos, se colocaba una cantidad de esta ceniza. Se movía. Esta agua se llamaba menidá en hebreo, que significa algo así como el agua para la impureza, el agua para la remoción de impureza. Hay unos detalles muy interesantes, porque, por ejemplo, cualquier parte de esta agua, así como purificaba a unos, el que manejaba el agua, el que hacía la aspersión, si le caían sus vestidos o se mojaba la mano con esto, era inmundo hasta la noche. Aunque limpiaba a unos, contaminaba a otros. Es algo muy curioso. Entonces, cualquiera que contrajera una impureza ceremonial, como haber tocado un muerto, por ejemplo, gente que tenía que ofrecer la Pascua, por decirte algo, pero no podía porque se había contaminado, porque se había aproximado a un cuerpo de un muerto, debía limpiarse mediante el rociamiento con esta agua que contuviera algo de las cenizas de la becerra, de la vaca roja. Y de aquí viene la alusión, que nosotros encontramos en hebreo, de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, pero a los inmundos ritualmente hablando. Claro. ¿Verdad?
hablando ceremonialmente, dice aquí que santifican para la purificación de la sangre. Entonces, santificar aquí significa un poquito más que meramente purificar. O sea, la persona que había sido contaminada era restaurada por este medio para poder seguir tomando parte en las ordenanzas y en los rituales del templo. Carne denota aquí no la parte naturaleza, no la parte adámica del ser humano, sino carne denota en esta epístola también esta parte externa, esta parte física de la constitución de un ser humano, el cuerpo en contraste con su ser interior, la conciencia, como nos diría el versículo 9 y 14. Y es interesante cómo traduce la versión popular, una versión hecha en 1979, y no es la única, pero la cité porque me acordé, que traduce así, dice, tiene poder para consagrarlos y purificarlos. Este rociamiento. Entonces, esta ménida, esta agua para la purificación, podía utilizarse para otros propósitos purificadores. Por ejemplo, en el mismo libro de los Números, en el capítulo 31, versículos 21 al 24, por ejemplo, cuando en los botines de guerra había armas, había utensilios de guerra, capturados como botín de guerra, podían limpiarse de la contaminación idolátrica para que Israel los pudiera utilizar para sus guerras. Lo hacía pasándolos por fuego y rociándolos con esta agua. Fíjate hasta dónde llegaba Esta es la ley expresada. Esta es la ley expresada, hermano. Cumplió sencillamente, bueno, todo este aspecto del ser inmundo, de la purificación, pues nos da una idea de qué tanto llegó a acercar la ley al judío para que suspirara por el libertador, que pudiera, hermano, facilitar y hacer más ligera la entrada. Bueno, esta es la explicación para la hermana Irma Valderas y confiamos en que le ayudó, pero aquí tenemos ya varias preguntas. Bueno, sí tenemos hartas, como dicen nuestros hermanos chilenos, hartas preguntas. No sé, hermano, si quieres tú. Dice, es la primera, ¿sí? Sí, ¿no? Ah, sí. Nos saluda nuestro hermano Kevin Gutiérrez de Perú. Hermano, mucho gusto. Y gracias por sintonizarnos. Hermana Irma Valderas. Saludos, hermanos José Antonio y Armando. Qué gusto escucharle. Muchas gracias por este programa que siempre me anima a seguir escudriñando la palabra. Tengo una pregunta. ¿A partir de qué momento podemos considerar las citas escritas después de Malaquías como parte del nuevo pacto, siendo que Cristo refiere la declaración del nuevo pacto hasta Mateo 26, 28, lo mismo en Marcos y lo mismo en Lucas? A ver, vamos a ver qué dice Mateo. En Lucas 14, ¿verdad, hermano? Lucas 14, 24. Yo veo Lucas 20, 22, 20. Pero creo que es una pregunta de respuesta realmente sencilla. Marcos. ¿A partir de qué momento podemos considerar las citas escritas después de Malaquías como parte del nuevo pacto? Bueno, tenemos una declaración meramente oracular, verbalizada del Señor por una parte, y después vino a ser puesta por escrita. Pero a partir de la presencia de Cristo, a partir de la enseñanza, por ejemplo, tenemos nosotros el Sermón de la Montaña, que es una declaración maravillosa de la ley de Cristo. Son textos de la Cena del Señor. Dice el 23, tomando la copa dio gracias y les dio, tomando la copa dio gracias y les dio,
y todos bebieron de ella, el que dice ella, y les dijo, esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. Ese es Marcos 14, 24. Y luego la otra cita paralela, que es la de Lucas, esto es mi sangre del... No, esto es Marcos 14. Esto es mi sangre del pacto. ¿Cómo, a partir de qué momento podemos considerar las citas escritas después de Malaquías como parte del nuevo pacto? Pues, se refiere a esto, esta es mi sangre del pacto. Es decir, esta es mi sangre del pacto. Un simbolismo que se iba a llevar a cabo en unos pocos momentos acerca de la sangre que iba a derramar. Dice, está hablando de la cena de la Pascua, está hablando de la Pascua que celebra el Señor con sus apóstoles. Dice, estando ellos comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición, lo partió y les dio y dijo, la palabra toma, estoy casi seguro que es lábete. Seguro. Y lábete en griego, aquí como está puesta, es una acción que pareciera ser presente, pero que las acciones son a cumplirse en el futuro. ¿No recuerdas ese pasaje? Sí. Creo que de Juan, ¿verdad? De Juan, aquí lo vuelve a utilizar. Son las únicas dos partes donde lo utiliza. Estoy casi seguro que es lábete. Y lábete es un verbo, es un imperativo, ¿sí? Tomad, que tiene no implicaciones en el presente, sino implicaciones en el futuro inmediato, en este caso. Entonces dice, tomad, este es mi cuerpo, y tomando la copa dio gracias y les dijo, y les dio, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del pacto. Entonces, la respuesta está en el tomar como un verbo que pareciera estar en presente, pero que tiene implicaciones de cumplimiento en el futuro, hermano. Es decir, la sangre del pacto es hasta que la derramada. Y es Marcos 14. 14, sí, 14, 24. No, pero el que yo estoy hablando de tomar es el 22, hermano. Casi estoy seguro que es Marcos 22. La palabra, sí, ya la vi desde aquí. Tomad, esto es... Ahí está el lábete. Aquí la tengo. Exactamente. Lábete es un imperativo. El imperativo del verbo lambano. Lambano, tomado, recibir. Así es. Es el imperativo del verbo lambano y dice que es un imperativo aoristo, activo, en segunda persona. Entonces, este tomar implica una acción que pareciera ser presente, pero que el cumplimiento es en el futuro. La respuesta está en el 22 y no en el 24. Ahora, es muy interesante, son muy interesantes, amados hermanos y hermanas, los tiempos y los modos verbales. Fíjense ustedes, tenemos aquí un imperativo. En el español nada más tenemos uno. Nada más tenemos una manera de dar instrucciones. Come, toma, ve. Pero en el griego tenemos un énfasis. Tenemos un imperativo presente que significa, habla de una acción que ya ha venido realizándose. Y que nuestro Señor, o un hablante griego, pudiera decir, seguirla haciendo. O tomen en este momento es Una acción que ya viene, que ya viene funcionando, porque fíjate que en contraste,
el imperativo aoristo habla de una acción que recién comienza a hacerse. O sea, este lábete marca la novedad de este, podemos llamar, de este evento, de este ritual. Y este lábete solamente se utiliza 4 veces en el Nuevo Testamento. Con una implicación futura. Con una implicación futura. 3 veces en este mismo texto sinóptico, de los paralelos que nos está poniendo la hermana Irma, Mateo 26, 28, Lucas 14, 24 y Lucas 22, 20. Los 3 evangelistas narran el mismo evento y los 3 utilizan lábete. Qué maravilla del escritor. Exacto. Entonces, en respuesta a la... La respuesta está en el 22. O sea, ¿en qué momento? Posterior al evento de la Pascua. Aunque la Pascua judía forma la base, al mismo tiempo hay una serie de elementos de novedad. Sí, si tú pones, por ejemplo, ahí Mateo 26, 28. Vamos a ponerle aquí. Y tenemos todos los casos de aquí. Mira, lábete 26, 26. Lábete de Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo partió y dado a su hijo tomar. Y Marcos 14, referido a la cena que estamos viendo. Lucas 22, igual. De igual manera. Pero Juan habla de el hecho de que los apóstoles iban a recibir en un futuro el Espíritu Santo. Y les dijo, y soplando sobre ellos, les dijo, recibid ese lábete del Espíritu Santo. Y no quería decir que lo estaban recibiendo en ese momento, sino que lo iban a recibir hasta Pentecostés. Entonces la palabra lábete tenía una implicación futura. Bueno, ya esa es la respuesta, hermana. Este texto sería Juan 22, 20. Exacto. 20, 22, perdón. Y bueno, está en 19, 6. Y Santiago 5, 10. Bueno, estos son los puntos eje. Los puntos eje. Luego dice, ¿cómo es que el dispensacionalismo? Pregunta Galicia, nuestro hermano Jorge Galicia, ¿cómo es que el dispensacionalismo ve el pacto, ley del Antiguo Testamento y del Nuevo? Desde el esquema de las dispensaciones, ellos ven el tiempo de la ley como ya definitivamente pasado. Es decir, en este punto en particular, ellos están bien. El problema es que el dispensacionalismo divide de una manera tan tajante las dispensaciones que no hay continuidad cual ninguna entre el resto de la acción y del plan eterno salvífico. Es decir, dicen, cada una de las 7 dispensaciones cuenta con una especie, podemos decir, de ley que solamente funciona para esa dispensación y no pasa ni está relacionada con la otra. Es decir, se rompe tanto la secuencia que no tenemos, que no hay continuidad, sino una absoluta discontinuidad. El problema con la teología del pacto es que hay una continuidad tan... es la continuidad sin interrupciones que hace como que todo se ve en un mismo plano, en un mismo nivel. Y lo correcto, creo yo, es aquella visión donde ciertamente se aprecia la continuidad entre los diferentes tratos que tenemos los hombres. Y al mismo tiempo la discontinuidad, porque en cada una de estas etapas, estas maneras como Dios ha dispensado su persona, su presencia, su ley, hermano, distingue a una de la otra. Espero que esto ayude. Dice, mis hermanos, les pregunto, de la Sander Porras. No, perdón. Luis Breña.
La nueva alianza, pacto en Jesús, abre la puerta a los paganos para que se inserten a la nueva alianza. Esta comunidad de pacto es la iglesia. No sé si sea pregunta o afirmación. Pareciera que es afirmación, pero no sé. Esta comunidad del nuevo pacto es la iglesia, sí. Sí lo es, hermano Brian. Luego dice nuestro hermano Pobres. Dice, es una pregunta. Según el criterio de ustedes, ¿cuál puede ser la razón o las razones por las cuales hoy en día se defienden los mandamientos mosaicos a tal punto que aún hasta teniendo tantas evidencias bíblicas, no están dispuestos a dejar un camino tan estrecho? Esa pregunta me la he hecho con frecuencia y le he dado respuesta muchas a mi mente, pero sin embargo sigo quedando sorprendido de esa falta de entendimiento de las Escrituras y pido disculpas si se toma mal mi inquietud. Es que para mí es tan claro que la verdad, esto me sorprende mucho. Gracias por el tema y por las respuestas a las preguntas. Bueno, el hermano mismo de alguna manera está refiriendo, ¿verdad? Las razones por las cuales hoy en día se defienden los mandamientos mosaicos, hermano, si nos referimos a los 10 mandamientos, que es, hermano Alexander, probablemente lo que tiene usted en mente, si no, en una nota inmediata nos puede usted hacer saber. Se ha perdido de vista el papel que jugaban los 10 mandamientos en la economía mosaica. Que no fueron como una ley moral eterna dada a todos los hombres, es como normalmente se ha manejado esto, sino funcionaron estos 10 mandamientos, sobre todo, fíjense ustedes que fueron escritos por Moisés. Aunque Moisés las rompió, el Señor las volvió otra vez a reparar y estuvieron dentro de un arca que se llamaba el arca de... Allí estuvieron. ¿Qué papel tuvieron estos 10 mandamientos? Fueron las palabras sobre las cuales el Señor hizo un pacto con Israel. Es decir, son palabras que funcionan como una especie de escritura, un testamento, un documento legal que muestra que Israel estuvo de acuerdo con el Señor con respecto a establecer el pacto. Y fíjense, antes de darlas a Moisés, primero las pronunció el Señor en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Después se las dio por escrito. Y la respuesta es que era concomitante a esta exposición por parte de Dios en una gloria magnífica, de una voz tronante, terrible aquello. Fue la respuesta de Israel que decía, haremos como tú nos dices, Señor. Y dice ahí, en ese momento, se sella. Y el instrumento legal, judicial, jurídico, no sé, de este pacto son los 10 mandamientos. Y jugaron este papel en la historia de Israel. Nada más. Pero extrapolarlos y decir que es la ley eterna que Dios ha dado a todos los hombres, la ley que se inscribió en el corazón de todos los hombres, la famosa ley natural. Hermano, esto es una invención que no cuenta con el menor respaldo bíblico. Nosotros podemos darnos cuenta de que mandamientos, no tomado como una unidad, sino mandamientos entendidos cada uno de ellos independientemente, vemos que se repiten en la ley de Cristo. Matar está presente, aunque, fíjense ustedes, en la ley de Cristo no es simplemente matar, sino dice el que aborrece a su hermano,
O sea, pasan al nuevo pacto, pero pasan con una serie de modificaciones que el Señor da, o con una categoría superior. que las hacen de una categoría Por superior. supuesto. Por ejemplo, ya no solamente es no cometerás adulterio, oíste que os he dicho no cometerás adulterio, mas yo os digo, es decir, Jesús como nuevo legislador toma estos principios universales, pero el Señor les da los eleva, como tú dices, a una dignidad. Dice, el que vea a una mujer y no es este el sentido que Moisés quiso darle a estas palabras, sino es el mandamiento ahora desde el punto de vista, desde la óptica de nuestro Señor, desde el designio. Claro. Sí, ¿no? es una categoría superior. Bien, bien. Estas son, nos repitieron la pregunta. Jesús Lozada, sí, es la misma. Dice Jesús Lozada, qué interesante reflexión han presentado, hermanos. Si Dios no hubiera previsto la traducción de las 70, el fariseísmo masorético hubiera entregado aún más adulterados el texto, todo a su antojo. Tal vez hasta hubieran filtrado las malas enseñanzas de su Talmud antisemíticas y hubiera dicho que eran parte de la escritura sagrada, sin serlo. Si aún algunos se obsesionan en el siglo XXI, es decir, que el texto masorético no tenía alteraciones, imaginemos si no existiera la 70 para desmentirlos. Qué buena reflexión realizaron la noche de hoy, hermanos. Adicional y aparte de la enseñanza de la conferencia, un cordial saludo desde la Ciudad de México, hermanos profesores José Antonio Septién y Armando González. Muchas gracias, hermano. Agradecemos tus palabras. Bien, hermano, muchas gracias. Nuestra hermana Irma Valderas dice, hermano José Antonio, muchas gracias por tu respuesta a mi pregunta de la semana pasada. Estoy de acuerdo en que la eficacia de la sangre de los toros y los machos cabríos producían una purificación externa y no de la conciencia. Hace un momento leí el contexto anterior de Hebreos 13, 8, 9 y 12 y apoya lo que tú comentas. También es de considerar que la carne refiere a la naturaleza pecaminosa. El hombre viejo no puede ser regenerado. Me daré la tarea de leer Números 19. Muy bien, pues qué gusto me da, hermana, que hayas comprobado, hayas tenido en tu búsqueda un respaldo adicional. Hermanos, pues parece ser que esto es lo que tenemos las preguntas. Agradecemos muchísimo su participación, nos es muy valiosa, nos es muy preciosa. Muchas gracias. Agradecemos mucho la compañía de todos ustedes, amados hermanos y hermanas. Y con la ayuda del Señor, si así nos lo permite, nos veremos el próximo miércoles aquí en sus charlas bíblicas. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones del Señor de Gloria. Gracias por su tiempo y sus comentarios, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén.